Bienvenido y gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy vamos a estar en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 1 al 34, en un mensaje que he intitulado El Dios Desconocido. Ahora, la semana pasada nosotros terminamos el capítulo 16 y era una trilogía. Habían 3 historias en el capítulo 16. La primera era sobre una señora que se llamaba Lidia y cómo ella vino a Cristo y fue bautizada. La segunda sobre una niña que estaba poseída por un demonio y hacía adivinanzas y molestó a Pablo por muchos días, y Pablo eventualmente saca el demonio de esta muchacha. Pero lo que termina pasando por hacer esto, mucha gente se enojó, así que Pablo termina en la cárcel, y ahí es donde encuentra la tercera historia sobre el carcelero que viene a conocer a Cristo como Jesús, como su Salvador. Ahora, después de todo esto, ellos dejan Filipos y se van a Tesalónica. Ahora, aquí en Hechos capítulo 17, verso 1 al 10, donde nosotros empezamos, ya están aquí, fuera de Filipos, ya pasaron la trilogía y aquí estamos empezando lo que sigue después en este viaje misionero que ellos están tomando. Mira conmigo Hechos capítulo 1, verso 1 al 10, dice así. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, pocas. Entonces los judíos que no creían tenían celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntándolos una turba, alborotaron la ciudad y asaltan la casa de Jasón. Procuraron sacarlos del pueblo. Pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravinieron los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad y oyendo estas cosas, pero obtenían fianza de Jasón y de las demás soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Así que aquí está el primer punto para nosotros. Punto número 1. Cuando el Evangelio llega a los perdidos, a los que aún están perdidos, no les gusta. Ahora, Pablo y sus compañeros están compartiendo el Evangelio, están predicando y lo están haciendo mucho. Y sabes que la gente se está molestando porque hay mucha gente que se salva. Y cuando el Evangelio se predica claramente, hay algunos que darán su vida a Jesús y hay otros que no quieren nada con Jesús. ¿Sabes por qué? Pues la respuesta aquí en lo que estamos leyendo nos la da en el versículo 5, que tenían celos. Ahora, esencialmente la gente que se están convirtiendo, lo que ellos están diciendo es esto: lo que creía ayer estaba mal y me equivoqué y ahora creo en la verdad. Pues los judíos valoraban la posición de influencia que forjada por esta sociedad pagana. Y sus celos ahora los están llevando a violencia. Entonces se forma una turba de gente para buscar a Pablo y Silas. No lo encuentran, pero si lo hubieran encontrado, me imagino que le hubieran dado una buena paliza. Aquí vemos de nuevo que Pablo está a punto otra vez de ser golpeado físicamente por el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pablo y Silas se van a Berea. Miremos aquí Hechos capítulo 17, verso 1 al 15, dice así. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día de las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas y de distinción, y pocos hombres. Y cuando los judíos de Tesalónica subieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron ahí y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo y fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ok, entonces Pablo y Silas llegan aquí a Berea.
Y por años la gente dice, tenemos que ser como la gente de Berea, que escudriña la palabra para verificar qué es lo que está pasando. Pues Pablo va a la sinagoga judía y comienza a predicar. Mira, todo lo que hemos leído sobre todos los capítulos, hay algo que es siempre lo normal. Pablo va a las sinagogas judías. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué es que Pablo va primero a la sinagoga porque cuando el apóstol Pablo, él está encargado con compartir el evangelio a toda la ciudad, a todos los gentiles? Pues la respuesta es, él va a las sinagogas porque necesita ayuda. Las ciudades a las que Pablo va son ciudades enormes y hay miles, si no decenas de miles, no cientos de miles de gente que es gentiles en esas ciudades. Y Pablo está tratando de alcanzar a todos. Pero para hacer eso, él necesita ayuda. Por eso él va a los judíos. Porque estas personas tienen un fuerte trasfondo de lo que dice el Antiguo Testamento. Ellos saben todas las cosas que Dios ha hecho a través del Antiguo Testamento. Ellos saben acerca del gran yo soy en Éxodo capítulo 3. Ellos saben acerca del Hijo del Hombre del que habló el profeta Daniel en el libro capítulo 7. Y ellos saben todo lo del Antiguo Testamento, que dijo que este es el Salvador que va a venir. Y si estos judíos llegan a darse cuenta de que Jesús es aquel de quien el Antiguo Testamento habló, entonces Pablo tendría de verdad un ejército de creyentes que le ayudarían a compartir el Evangelio en todas las ciudades y luego, claro, ellos saldrían. Mire, aquí hay un buen recordatorio para nosotros y esto es que hay gente en todas partes que necesita que alguien les cuente del Evangelio. ¿Y sabes quién tiene la responsabilidad? Tú y yo como creyentes. Sigamos leyendo aquí en Hechos capítulo 17, versos 16 al 18. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estóquicos disputaban con él. Unos decían que querrá decir este palabrero y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora, en este momento, Pablo, y tienes que entender que tal vez por un tiempo largo está solo, y está solo en la ciudad de Atenas. Y aquí el equipo misionero Silas y Timoteo eventualmente se van a reunir con él. Pero esa ciudad hay 1,000,000 de habitantes y la ciudad está ahí, aquí de Atenas hay gente por todo lado, 500,000, ¿me entiendes? Y es una ciudad muy grande. En el mundo antiguo la realidad no se conocía por política esta ciudad, pero era conocida por ser el centro de la cultura de la época. Entonces, si realmente querías entender lo que viven en Atenas, tenías que entender la vida romana, la cultura romana. Estaba marcada por el arte, la música, el teatro, la filosofía y la religión. Y Atenas era el lugar donde había que estar para entender qué es lo que estaba pasando. Ahora recuerde que Pablo era un judío fiel antes de convertirse a Cristo. Y ve este panteón de dioses griegos y romanos. Hay un dicho en Atenas que dice, es más probable que te encuentres con un dios que con una persona. ¿Por qué es que dice eso? Porque hay un montones de dioses falsos, ídolos, templos de dioses falsos y deidades paganas. El versículo 17 dice que él razonaba. En otras palabras, él argumentaba, razonaba lógicamente a partir de las Escrituras, en la sinagoga, con los judíos y las personas devotas y en el mercado todos los días, es lo que hacía. Entonces Pablo no solo iba a la sinagoga, sino que también iba al mercado, porque ahí es donde estaban los gentiles, y Pablo razonaba con ellos. Ahora, pero aquí hay algo que tal vez captaste. Algunos de los filósofos epicureos y estóticos estaban ahí. Te voy a dar una comparación rápida. Por tiempo, no tenemos mucho tiempo de verdad para meternos en estas filosofías. Son interesantes, pero la filosofía de epicureos, esa filosofía es muy similar a la del siglo XXI, es decir, hoy.
Lo que vivieron entonces, eso es lo que de verdad nosotros estamos experimentando hoy, especialmente sobre los últimos años. A veces como creyentes nosotros pensamos que vivimos en una burbuja y decimos cosas como, wow, esto es nuevo, todo este paganismo, toda esta como supuesta libertad, puedes ser lo que quieras, creer lo que crees, si quieres ser un gato, puedes ser un gato, todo vive para ti, todo es para ti. Pues, ¿sabes qué? No es nuevo. ¿Te recuerdas las palabras de Salomón que escribió en Eclesiastes cuando él dijo, no hay nada bajo nuevo el sol? Así que esta filosofía de Epicurea no es nueva, porque los epicureos dijeron que no hay Dios, así que su objetivo es placer. La vida termina en la tumba, es lo que ellos pensaban. Y si te de verdad adentras en esa filosofía, ves la vida como esto es todo lo que hay, ya no hay nada más que eso. Y cuando en tu mente no hay un diseñador, no hay un creador, entonces no hay intención, no hay propósito, no hay una razón de verdad por qué existir, entonces vas a hacer todo lo que tú quieras, vivir como quieras, porque esto es lo único que tienes. Ahora, la visión de esta filosofía de ellos es, no hay Dios, pues conduce a consecuencias devastadoras en esta vida a un individuo, porque el único que importa para esta filosofía es placer propio. Y hermanos, nosotros sabemos cuánta gente ha destruido a nuestra sociedad por placer propio. Cuando vives solo para ti y haces lo que tu carne quiere, pues nosotros sabemos que bíblicamente terminas muerto. Ahora, el otro grupo con quien Pablo hablaba o discutía con eran los estoicos. Realmente creían en Dios, pero creían que Dios era muy impersonal. Ellos creían que Dios puso el universo y dejó todo y después dijo, pues ahí ustedes arréglense como quieran. Y luego se retiró a sí mismo de la creación. Simplemente dejó al mundo que hiciera lo suyo. Ahora, nosotros creemos que Dios es trascendente, que Él es muy por encima, más allá de nuestro pensamiento. Pero hay algo interesante. Nosotros creemos que Él es fuera de tiempo y espacio. Claro, Él es Dios. Pero nosotros creemos que es interesante muy bien saber esto. Nosotros creemos que Dios también es inminente. Y la inminencia de Dios se refiere a su presencia dentro de su creación. Está cerca de los quebrantados de corazón, cerca de nosotros. Él conoce nuestra vida, Él ve nuestra vida, Él ve nuestras necesidades, Él ve nuestras heridas, Él ve nuestro quebrantamiento, Él sabe todo acerca de nosotros. Es el Dios que adoramos y es el Dios que nosotros servimos como cristianos. Nuestro Dios es un Dios que quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Mira aquí Hechos capítulo 17, verso 19. Y tomándole le trajeron a Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Ahora, la palabra tomándola aquí en griego de verdad significa que lo tomaron con posesión, apoderarse de él de una manera violenta. Y tienes que entender que este es un gran problema. Llevan a Pablo ante el Areópago. Ok, déjame quebrar esas dos palabras para ti, porque esta palabra está compuesta de dos palabras griegas. Areos, que es el nombre de uno de los dioses griegos, y Pagos es la colina o media. Y bueno, ellos estaban enfrente de aquí en esta colina como un tribunal supremo de filósofos. Habían 12 jueces en este tribunal antes que lo trajeron a Pablo ante de ellos. Y literalmente estaba parado en esta corte, parado frente al cuerpo gobernante religioso. Y Pablo está siendo juzgado por lo que enseñando esta verdad. Mira aquí, Hechos capítulo 17, verso 20 al 21, dice así. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino decir o en oír algo nuevo. Entonces el Areópago están escuchando esta nueva enseñanza de Pablo. Mira, a veces nosotros como cristianos olvidamos
que de verdad tenemos que tener fe para creer lo que creemos, porque hay gente, especialmente no creyentes, que cuando tú le dices, hey, nosotros creemos que Dios bajó de la tierra, del cielo, dejó su trono, se hizo en forma humana, vino a esta tierra, vivió una vida sin pecado, nació de una virgen, fue crucificado, murió y después al tercer día resucitó, después estuvo aquí, no como espíritu, pero Él estaba aquí en verdad, Él verdaderamente estaba aquí, lo pudieron tocar, todo, y después ascendió y está a la diestra del Padre y un día va a regresar. Ok, nosotros creemos eso, sí, es milagroso, pero para gente que nunca ha escuchado eso, dicen, se ve un poco raro, ¿no? Como una película. Pues Pablo está aquí enseñando acerca del Señor Jesucristo y es diferente para ellos. Y ellos tal vez dicen esto. Espera un minuto, Pablo. Dios tomó carne humana y vino a nosotros. Y si creemos por fe somos salvos. Dijeron esto se oye demasiado bueno para ser verdad. Pues aquí en el Areópago era como una gran sala, audiencias donde estos tipos estaban enseñando y la gente escuchaba la filosofía de otras personas. Ahora, la palabra filosofía está compuesta de dos palabras. Fileo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Así que la filosofía es literalmente el amor a la sabiduría. Y la sabiduría es el uso adecuado del conocimiento. Entonces, ¿cómo obtenemos nosotros el conocimiento? Pues nosotros leemos, estudiamos, aprendemos de otras personas y nosotros recogemos todo este conocimiento. Bueno, entonces, ¿qué es la sabiduría para un cristiano? Pues la sabiduría es cuando tomamos todo este conocimiento, lo que hemos aprendido, y lo filtramos este conocimiento a través de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios transforme nuestro pensamiento y nuestras acciones, y luego aplicamos este conocimiento a través de la palabra de Dios, renovando nuestra mente y que lleva a acción, un cambio de vida. Eso es lo que significa ser una persona sabia. No solo saber qué hacer, pero hacer lo que sabemos para que la vida de nosotros refleje la vida de un Salvador. Y cuando Dios dice que eso es pecado, nosotros decimos, es pecado. Cuando Dios dice eso es justicia, de esa manera, nosotros decimos, sí, Señor. Eso es vivir en sabiduría, hacer caso a lo que Dios dice. Y Pablo era un hombre de muchas convicciones y él se paró allí en este Areópago y declaró a Jesús, da una defensa del Evangelio frente a filósofos griegos. Mira aquí Hechos capítulo 17, verso 22 al 23. Entonces Pablo, puesto a pie en medio del Areópago, dijo, varones atenicenses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en cual estaba escrito en la inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Aquí está el punto número 2. Dios está enmarcado por un sistema, Dios no está enmarcado por un sistema religioso. Ahora, esto es lo que Pablo hace. Identifica el problema y él dice, ¿sabes qué? Ustedes tienen tantos sistemas religiosos. De verdad, tienen un plétora de dioses falsos. Y Atenas era la ciudad que estaba marcada por templos. La gente estaba imponiendo sus rituales, tradiciones religiosas a otras personas. Y Pablo dice, encontré también, mientras miraba todo, un altar con la inscripción al Dios desconocido. Ustedes construyeron un altar y a este Dios que ignoráis. Por lo tanto, vosotros adoráis al desconocido, pues ese desconocido es el que yo os anuncio. Y Pablo está diciendo esto y está siendo muy estratégico. ¿Qué hizo? Él hace referencia a este altar y la gente de Atenas trató de adorar a todos los dioses imaginables e incluso tenían un altar para el Dios desconocido para cubrir todas sus bases. Y Pablo dice, ese Dios desconocido, su nombre es Jesús. Y quiero ser muy claro aquí, necesitamos ser bien claros. Cuando Dios el Padre envió a Dios al Hijo, Jesús no vino a comenzar una nueva religión, no vino a traer un judaísmo mejor.
Él vino representando a Dios. Él vino a mostrar el camino, a decir la verdad, ofrecer la vida. Él vino para que la humanidad pudiera a través de Él reconciliarse con un Dios santo. Entonces, Dios es más grande que la religión, es más grande que cualquier sistema religioso. Y el cristianismo se trata de la relación personal íntima con el Dios del universo. Ahora, la religión se trata de verdad de ganarse el amor de Dios, siempre tratando de ser mejor. Esas son las religiones. Pero el cristianismo dice, ¿sabes qué? Tú y yo no podemos ser mejor por nosotros solos. Nosotros necesitamos la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es inmerecida. Es algo que Él te da liberadamente. No puedes ganártelo. No es algo que se logre. Se recibe en tu vida cuando vienes a fe en Cristo. Aquí está el punto número 3. Dios no se encuentra en un edificio. Ahora, ¿sabes dónde está la iglesia? Bueno, este solo es un edificio. Esta no es la casa de Dios. Yo diría que esto no es el templo tampoco. La Biblia dice que el creyente es el templo del Dios vivo. Y cuando eres salvo, tu cuerpo, tu vida, tu alma, todo se convierte en el templo de Dios. Esta es la razón por la que Dios dice, quiero que me ames con todo tu corazón, mente, alma, fuerza, cuerpo. En otras palabras, con todo quien tú eres. La iglesia no es un lugar que vas, es la gente. Esa es la iglesia. Ahora, la palabra iglesia significa llamado, significa el encuentro. Y somos la iglesia, se trata a dónde vas, no se trata a dónde vas, sino quién eres. Estás llamado a ser la iglesia, los llamados, los reunidos, adoramos juntos, servimos juntos, damos juntos. Eso es lo que hace la iglesia. Y luego salimos de este edificio y vamos a ser en la iglesia a toda nuestra ciudad. La iglesia va junto a la misión. Por lo tanto, Dios no se encuentra en un edificio. Pero si tú eres un creyente, Dios se encuentra en ti y en mí. Mira, Hechos capítulo 17, verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no se encuentra en el edificio. Mire, y he oído a los años a gente decir, ¿cómo Dios no se encuentra en el edificio? Significa que no tengo que ir a la iglesia. Mire, entonces no has leído la palabra. Porque Dios dejó bien claro en Hebreos capítulo 10, verso 25, que no debemos de dejar de congregarnos. Nosotros somos la iglesia. Y por lo tanto tenemos que tomar muy en serio la adoración corporativa cuando venimos juntos a alabar a Dios. Es algo que Dios quiere, es algo que Dios nos dijo que debemos hacer. La iglesia es la comunidad de creyentes. Mira aquí Hechos capítulo 17, verso 25. Hablando sigue aquí a Pablo, ni es honrado por manos de hombres como si necesita algo, pues Él es el quien da toda la vida y aliento a todas las cosas. Ahora, subraye la palabra, si le gusta subrayar, necesitase, tal vez tu versión dice necesita. Y creo que esto realmente nos va a ayudar a todos si nos damos cuenta que nuestro Dios es un Dios soberano. Lo que significa que Él es totalmente autosuficiente. Él no me necesita a mí, Él no te necesita a ti, Él no necesita nada. Y sin embargo, Él todavía desea hacer grandes cosas a través de ti, a través de mí, a través de su pueblo. Y Pablo le está diciendo a estos griegos, escucha, Dios no necesita tu ayuda. Esto fue un pensamiento revolucionario para ellos. Pablo está hablando que cuando servimos, cuando damos, cuando ayudamos a otras personas a crecer espiritualmente, estas son expresiones de gratitud, acción de gracia. Si piensas esto por un momento, Dios elige usarnos a la misión, al igual que en el libro de los Hechos. Esta es acción de la iglesia, pero en realidad son actos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está moviendo, el Espíritu Santo se movió entonces y el Espíritu Santo se mueve aún ahora. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas y Él quiere usarte. Él quiere usarte para alcanzar a las personas para el Evangelio.
Mire, continuamos aquí en Hechos capítulo 17, verso 26 al 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado en orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y Pablo está declarando que Dios es un Dios personal. Las personas aquí, ellos creen que Dios es impersonal. No solo están diciendo que hay un mundo material, sino que también está diciendo que hay un mundo espiritual. Ahora, el versículo que acabamos de leer dice, si buscas a Dios lo encontrarás. Ahora, la Biblia está llena de versículos que dicen cosas así. Busca a Dios y será encontrado. Dios no se está escondiendo intencionalmente de las personas. Dios está persiguiendo a las personas. Pero aquí está la realidad. Creo que mucha gente está huyendo de Él. Están corriendo hacia las filosofías. Corren hacia el placer. Están corriendo hacia el revitalismo. Refiniendo su propia verdad. En lugar de correr a Dios, el universo. Pastor Roger por años decía, la gente a veces busca a Dios como un ladrón busca a la policía. No. Hay gente que no ve a Dios simplemente porque no quiere nada con Él. No está buscando a Dios. Está completamente satisfecha, satisfaciendo sus propias necesidades, siendo su propio Dios. Aquí está el punto número 4 para nosotros. El plan de Dios se cumplió en una cruz. Ahora, Dios ha construido algunos puentes culturales para comunicar el poder de la cruz y el plan de la redención a la humanidad. Esos puentes culturales en el Antiguo Testamento son tipos de Cristo que hay que venir. Ahora, tal vez nunca habías oído esa frase antes, tipos de Cristo. Los eruditos bíblicos usan la palabra de los tipos de Cristo en la Biblia y la palabra una que ellos usan es la palabra tipología. Y la tipología es un tipo especial de simbolismo. Un símbolo es algo que se representa o que representa otras cosas. Se refiere a la idea de ciertas personas, lugares, objetos o eventos en el Antiguo Testamento que de verdad prefiguran a Cristo y su obra en el Nuevo Testamento. Permítame darle unos ejemplos aquí. El profeta Jonás es un gran ejemplo. 3 días en el vientre de un pez, ¿verdad? Literalmente tragado por un pez grande y estuvo ahí 3 días. Y realmente esto sucedió, este tipo fue tragado y Dios está tratando de llamar atención para ir a Nínive. Pero Jonás es un tipo de Jesús. Jesús pasó 3 días en el sepulcro. ¿Qué pasa José? José es otro tipo. José fue traicionado por sus hermanos por unas pocas piezas de plata, pero Dios levantó a José para realmente producir en él un salvador para el pueblo remanente. Jonás y José son imágenes, un ejemplo de una realidad más grande. Dios dio tipos al pueblo judío. Pero algo interesante pasa aquí. También Dios dio un tipo aquí en Atenas. Puedes decir, ¿en dónde? Pues Dios construyó un puente que Pablo puede usar para compartir esta idea de verdad del Evangelio. Y cuando entró a la cena, para que Pablo pudiera compartir con ellos el Evangelio sobre el Dios desconocido que se llama Jesús. Por lo tanto, el único Dios verdadero que está revelado a este pueblo griego mucho antes que el apóstol Pablo aparecía en la escena para decir esto. El Dios desconocido es Jesucristo. Y Dios se ha estado revelando a toda la humanidad desde el principio de los tiempos, por lo que no hay nadie que tenga excusa. Mira, un día vamos a llegar delante de Dios y no podemos decir, no sabía. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versos 19 al 20. Por lo que Dios se conoce, les manifestó, pues Dios se manifestó. Por las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene que excusa. La verdad es que Dios ha hecho todo y más, mucho más para que la gente lo conozca. Pero Él no se detuvo ahí, porque luego Él vino a la tierra y murió por los pecados de la humanidad para que pudiésemos encontrar una vida eterna. Entonces, Dios murió por nosotros para que nosotros viviéramos para Él. Sigamos aquí en Hechos capítulo 28, capítulos 17, verso 28 al 31. Porque el que vivimos y no movemos, y somos algunos de vuestros propios poetas también han dicho, ¿por qué linaje suyo somos? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte, de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y Pablo dice que este Dios desconocido, encontrando su origen, encontramos el fin de todas las cosas. Pablo dice, en Él literalmente vivimos. Ahora, Colosenses capítulo 1 no está en la pantalla, nos dice que fuimos creados por Él y para Él. Y Pablo habla sobre el arrepentimiento, al apartarse del pecado y poner su fe en Cristo. Y de verdadmente habla a un día de juicio en que viene el día de juicio. ¿Y sabías que hay un juez en ese día de juicio? ¿Y sabes quién es ese juez? Bueno, Jesús es este juez. Y algún día los grandes y los pequeños de todos comparecerán ante Jesús en el juicio. En el libro de Apocalipsis nos dice que hay un gran juicio de trono blanco y los libros serán abiertos, Apocalipsis 20:12. Ahora bien, ¿cuáles son los libros? Porque después dice, y el libro de la vida. Pues nosotros no sabemos cuáles son los libros. Podría ser el libro de la ley, el libro de todas las cosas que nosotros hacemos o hemos rechazado a Cristo. Podrían ser muchos libros, pero no sabemos. Estos libros están abiertos. Tal vez estos libros están ahí, creo, para probar lo que los incrédulos, para que ellos puedan ver, mira, todo lo que hiciste, está todo escrito, son culpables, todos estarán delante de Dios en ese momento. Y ¿sabes qué? En ese momento, cuando estemos delante de Dios, ya no hay esperanza, ya es muy tarde. Ahí sí ya no te puedes arrepentir. Si te arrepientes, tiene que ser mientras estés en esta vida. Mira, en ese momento ya no hay rescate, ya no hay un plan de salida. Viene el día de juicio y luego está el tribunal de Cristo. Y para unos ese día va a ser doloroso, pero para los creyentes ese día va a ser glorioso. Va a haber recompensas y los creyentes comparecemos de verdad ante un Dios y daremos cuenta de nuestra vida y Él recompensará al siervo fiel. Mira aquí Hechos capítulo 17, versos 32 al 34. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaron, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así que Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Okay, aquí está Pablo. Él dice, está anunciando la resurrección de los muertos. Ese era el mensaje. Y Pablo les contó a estos griegos acerca de la resurrección. Y por cierto, esto es exclusivo al cristianismo. Mira, nadie de religiones falsas dijo, hey, voy a resucitar en 3 días. ¿Por qué? Porque sabrían que no lo harían. Tal vez otros dijeron, tendría que pasar un montón de cosas y miles y miles y miles de años pasarán. Pero la realidad, Jesús regresó. Un día habrá una resurrección corporal cuando lo encontremos en el cielo. Entonces supongo que la pregunta esta mañana es, ¿crees tú en Jesús?
¿O eres como estas personas aquí del Areópago que se burlan? ¿Cuál es tu posición hoy? Mi desafío para ti esta mañana es que Dios quiere una relación contigo y quiere que tú entregues tu vida a Él. Y como muchos de estos hombres dijeron a Pablo en el verso 32, hey, queremos oír de esto otra vez. De nuevo, el cristianismo no es una religión, es una relación que se encuentra en Jesús. Y te estoy hablando esta mañana diciéndote que Dios no es un Dios desconocido, es un Dios que se ha dado a conocer. Es el Dios que dejó su trono, vino a hacerse humano, dejó todo para hacerse humano. Vivió una vida, fue crucificado, torturado, pagó el precio que tú y yo nunca podríamos pagar. Y quiere una relación contigo en este día. Así que, donde quiera que tú estés, en una de nuestras ubicaciones o en línea, mi oración es que tú encuentres de verdad esa necesidad, ¿no? Te des cuenta que Dios está hablando a tu corazón y esta mañana entregues tu vida a Cristo. Inclinamos nuestros rostros. Señor, venimos delante de ti. Damos gracias que no eres un Dios desconocido, pero eres un Dios personal. Eres mucho más alto que la humanidad, pero eres un Dios que quiere conectarse, tener relación con nosotros. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu cuidado sobre nosotros. Pero más que todo, gracias por mandar a tu Hijo unigénito a morir por nosotros, porque Él es el camino hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.